What's going on Facebook and YouTube? Saludos a la gente de Facebook y de YouTube. So today I was just simply touched by this verse. Ahora en este día simplemente mi corazón fue tocado por este versículo. And you can find this verse in Romans 6:23. Puedes encontrar este versículo en Romanos 6:23. And it goes like this. It says, "For the wages of sin is death." Y empieza y dice, porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. For the wages of sin is death. For the wages of sin is death. Porque la paga del pecado es la muerte. We have to understand, tenemos que entender que si nosotros seguimos viviendo en el pecado, we have to understand that if we keep living in sin, we will inherit death. Tenemos que entender, si nosotros seguimos viviendo en el pecado, nosotros vamos a heredar la muerte. For the wages of sin is death. Porque la paga del pecado es la muerte. If we keep living in sin, that's what we will inherit. Si nosotros seguimos viviendo en el pecado, es lo que vamos a heredar, la muerte. But listen, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Pero mira lo que dice lo demás. Pero el don gratuito de Dios es la vida eterna a través de Cristo Jesús nuestro Señor. But the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Pero el don gratuito de Dios es la vida eterna a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Listen, when I was in school and I was playing sports, cuando yo estaba en la escuela estaba jugando deportes, the coaches would always tell us practice makes perfect. Los entrenadores siempre nos decían que la práctica hace perfecto. Practice makes perfect. La práctica hace perfecto. It took me a long time. Me tomó mucho tiempo entender que la práctica no hace perfecto. It took me a long time to understand that practice does not make perfect. So if you're still living in that practice makes perfect, you're still in the past. Si todavía estás con la práctica hace perfecto, todavía estás en el pasado. Because practice does not make perfect. La práctica no hace lo perfecto. La práctica hace permanente. Practice makes permanent. Say it with me. Dilo conmigo. Practice makes permanent. La práctica hace permanente. This is where I'm going with this. Because look, if we keep living in sin, we're just practicing what people do. Si nosotros seguimos viviendo en el pecado, simplemente estamos practicando las cosas del mundo. We're simply just practicing the things of the world. And in their state of mind, y en el estado del pecado, yes, practice does make perfect. En el estado del pecado, in the world of the sin, yes, practice does make perfect. En el estado del pecado, sí, la práctica hace perfecto. But when you come to Jesus Christ, pero cuando tú vienes al Señor Jesucristo, you leave the practice makes perfect. Dejas la práctica hace perfecto, porque ahora la práctica hace permanente. Now practice makes permanent. Because if we believe in God, si nosotros creemos en Dios, we have to believe in the Son Jesus Christ. Tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Y si creemos que el Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y aceptamos que nosotros estamos mal, if we believe in that the Lord Jesus Christ died for our sins and we understand that we are wrong, God is offering us eternal life. Dios nos da la vida eterna. And now this is where practice makes permanent. Ahora esto es donde la práctica hace lo permanente, porque ahora estamos estudiando la palabra de Dios. Now we are studying the word of God.
Now we are reading the word of God. Ahora estamos leyendo la palabra de Dios. Now we're focusing on the word of God. Ahora estamos enfocándonos en la palabra de Dios. Now we're practicing the word of God. Ahora estamos practicando la palabra de Dios. Why? Because we want eternal life. ¿Por qué? Porque nosotros queremos vida eterna. Listen to me. Practice makes permanent. Escúchame, la práctica hace permanente. If we practice the word of God, si nosotros practicamos la palabra de Dios, if we practice the word of God, we will get eternal life. And Dios nos va a dar la vida eterna, permanente. It will be permanent. Practice makes permanent. Practice does not make perfect. La práctica hace permanente. La práctica no hace perfecto. Practice makes permanent. La práctica hace permanente. You want to be with Jesus? ¿Quieres estar con Jesús? You have got to practice. Tienes que practicar. You have got to study. You have got to learn. Tienes que estudiar. Tienes que aprender la palabra de Dios. Because va a llegar un punto donde el enemigo va a querer mentirte. You have got to study this, because there will come a time where the enemy is going to try to shake you off. He is going to try to discourage your focus in the Lord. Va a tratar de quitarte del camino de Dios, de que tú te enfoques en otras cosas. But because we know that if we practice the word of God, if we study the word of God, if we learn the word of God, nosotros sabemos que si estudiamos la palabra de Dios, si practicamos la palabra de Dios, si leemos la palabra de Dios, nosotros vamos a tener nuestra vida eterna permanente. We will have eternal life permanently. This is permanent. La palabra de Dios es permanente. The word of God is permanent. Es permanente. And at some point in your life, you have got to start. You have got to stop. En un punto en tu vida, tú tienes que parar de simplemente practicar para que tú seas perfecto. You have got to stop practicing just so you can be perfect. Because nobody is perfect. Porque nadie es perfecto. At one point in your life, you have got to practice so you can make permanent. Tú tienes que practicar. En un punto de tu vida, tú vas a tener que practicar para que tú seas permanente. So that you can have eternal life. Para que tú tengas vida eterna. Because that's what God offers us through His Son Jesus Christ. Esto es lo que Dios nos ofrece a través de su Hijo Cristo Jesús. This is permanent. Esto es permanente. La práctica no hace lo perfecto. Practice does not make perfect. La práctica hace lo permanente. Practice makes permanent. Say it with me. Practice makes permanent. La práctica hace lo permanente. And if we keep practicing just to be perfect, we're pretty much living in sin. Si nosotros estamos practicando simplemente para ser perfectos, todavía vamos a vivir en el pecado. But if we practice to be permanent, pero si practicamos para ser permanente, estamos recibiendo la vida eterna que nos da Dios a través de su Hijo Cristo Jesús. If we start practicing permanent, we are receiving the gift of God of eternal life through Jesus Christ our Lord. So today, just marinate on this. Simplemente piensa en esto. Solo piensa. La práctica no hace perfecto. The practice doesn't make perfect. Practice makes permanent. Practicar hace lo permanente. Vaya con Dios.